Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar como parte de los clásicos de la sociología a dos autores, Durkheim y Max Weber. En este primer bloque vamos a trabajar Emil Durkheim y este autor define un objeto de estudio para la sociología, es decir, aquella porción de la realidad que va a recortar y va a definir a la sociología como ciencia. Para Durkheim, ese objeto de estudio de la sociología es el hecho social. El hecho social no por algo caprichoso o azaroso, sino porque el hecho social es la manera en que la sociedad se expresa ante los individuos. Después vamos a trabajar más esta relación individuo y sociedad. El hecho social no es algo que provenga de afuera de la sociedad, no viene de la naturaleza ni de ningún otro lado, sino que es producto de la propia sociedad. Por lo tanto, es exterior a los individuos. No depende de las voluntades o las conciencias individuales, sino que es algo que antecede a los individuos. No quiere decir que antecede a todos los individuos, pues si no hay individuos no hay sociedad y por lo tanto no hay hecho social. Antecede a cada individuo. Colectivo, cada vez que Durkheim dice que algo es colectivo, se refiere precisamente a que procede de lo social. En ese sentido, podría decirse colectivo es sinónimo de social en este autor. Coercitivo es porque ejerce algún tipo de presión. El hecho social no solo se presenta ante los individuos, sino que además ejerce alguna forma de presión sobre estos individuos. Tiene un carácter coercitivo en ese sentido. No quiere decir esto que todos los individuos respondan de la misma manera a un hecho social, pero sí que ese hecho social tiene una efectividad, tiene una existencia precisamente porque ejerce una presión sobre los individuos. A su vez, el hecho social es independiente de las manifestaciones individuales. Nuevamente, esto se relaciona con el primer punto, es exterior a los individuos. El hecho social no resulta de una sumatoria de casos individuales. De hecho, incluso la misma sociedad, como la concibe Durkheim, no es una sumatoria de individuos, sino que es algo que supera a esa propia sumatoria. Uno se preguntará, pero en la sociedad, ¿qué hay sino individuos? Bueno, Durkheim diría, sí, en la sociedad hay individuos, pero la sociedad no es la sumatoria de individuos, sino que es algo más. Es una totalidad supraindividual. El hecho social, que es la manera en que la sociedad se expresa frente a los individuos, es por lo tanto independiente de esas manifestaciones individuales. Se manifiesta a través de, o se registra, se verifica a través de un cierto grado de generalidad, dice Durkheim. Y la generalidad sí podría ser una sumatoria de casos individuales, pero la generalidad no es la que explica al hecho social, sino el hecho social se explica por su origen, por su punto de partida en lo colectivo. Hay una frase de Durkheim un poco que suena confusa o complicada y sin embargo es la clave de todo su razonamiento. El hecho social es general porque es colectivo, pero no es colectivo porque sea general. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, el hecho social es colectivo, procede de lo social, por eso se llama hecho social. El hecho social se manifiesta sobre una cierta cantidad de individuos y eso le da su generalidad, es decir, la cantidad de casos. Por lo tanto, el hecho social es general, pero porque procede de lo colectivo. Pero no es colectivo por ser general porque no es una sumatoria de casos individuales, sino que es algo que viene de afuera de los casos individuales, de afuera de los individuos, que procede de lo social.
independiente de las manifestaciones individuales, supongamos que un hecho social podría ser el más general de todos, el lenguaje. El lenguaje procede de la sociedad. El lenguaje ejerce coerción sobre los individuos, ejerce presión sobre los individuos. Es exterior a los individuos, es colectivo por lo tanto. Ahora, cada uno internaliza, para utilizar una expresión de Berger y Luckmann, internaliza el uso del lenguaje de una manera diferente. No todos hablamos de la misma manera, no todos tenemos los mismos recursos de vocabulario, no todos damos los mismos significados. Sin embargo, nos permite comunicarnos. El lenguaje es algo que nos antecede como individuos, es decir, que cuando cada uno de nosotros nace en una sociedad, ese lenguaje ya existe, lo cual no quiere decir de que no se vaya modificando. Ese lenguaje entonces tiene todas las características de exterioridad, colectivo, coercitivo y de la independencia de las manifestaciones individuales, como explicamos recién. Durkheim también va a trabajar dos elementos que va a llamar corrientes sociales y corrientes de opinión, que según él son similares al hecho social, incluso tienen las mismas características que el hecho social, pero son fugaces, son pasajeras, como podría ser el estado de exaltación que se produce en una asamblea, supongamos. Ninguno de esas personas accedería a ese estado de exaltación por su cuenta, sino que es algo que se produce al encontrarse las personas en una determinada circunstancia. Todos sabemos que los individuos no siempre actúan de la misma manera separadamente que cuando están en grupo. Entonces, un estado de exaltación pasajero en una asamblea sería exterior a los individuos, sería colectivo, coercitivo porque arrastra las voluntades individuales, independiente de esas manifestaciones, pero tiene cierto estado pasajero, no cuaja en un grado de objetividad como sería el hecho social, pero según nuestro autor tiene las mismas características y por lo tanto es muy similar. De todas maneras, lo importante es ese concepto de hecho social, precisamente porque, como dijimos al principio, es el objeto de estudio de la sociología. La sociología empieza estudiando los hechos sociales. En unos minutos estaremos con un segundo bloque dedicado a el otro autor de hoy, que es Max Weber.